Llego de Israel a Europa, en este deambular que parece parte inseparable del ser en el mundo en nuestra época. Y es mi deseo conversar con ustedes acerca de uno de los problemas más graves que nos aquejan, el resurgimiento crudo y agresivo del racismo. Cada vez menos encubierto, el racismo nos acecha detrás de cada esquina y se manifiesta en forma cada vez más salvaje. Es esta una época de cuchillos, de sangre, de degüellos, un retorno al salvajismo que nos sorprende y espanta. Sin embargo, el motivo parece no ser diferente del de otros tiempos en los que el racismo vestía disfraces más disimulados y sugerentes. Dada la amplitud del tema, me he de concentrar en el racismo en relación a la inmigración y analizaré el caso de Israel y los judíos provenientes de los países árabes. Para comenzar, quisiera referirme a las relaciones interpersonales de similitud y diferencia. Las primeras, las de similitud, nos ponen en contacto con personas que percibimos como semejantes, en la manera en que organizan los componentes básicos del mundo cultural y social. El efecto de esa similitud es tranquilizador. Nos otorga la sensación de ser parte de una comunidad y podemos sentirnos en casa. Pero, como lo afirma Thompson en el 82, no podemos definir quiénes somos nosotros sin también definirlos a ellos, los que no somos nosotros. Roma necesitó de bárbaros, el cristianismo de paganos, etc. Se trata de grupos humanos percibidos como disímiles. Podemos relacionarnos con esa disimilitud en dos formas básicas. Percibir a esos otros como distintos de nosotros en aspectos significativos, pero al mismo tiempo sentir que esa diferencia es tolerable y negociable, incluso si despierta a veces en nosotros cierta suspicacia que nos lleva a una actitud defensiva. Entonces podremos reaccionar sintiéndonos superiores a ellos, evitándolos u oponiéndonos a ellos. Por encima de estas reacciones, sin embargo, existe una seguridad básica de que si surgen conflictos, podremos encontrar normas y procedimientos apropiados para resolverlos. En contraste, a veces la desemejanza nos resulta tan arrolladora y fundamental que sentimos que la diversidad no puede ser negociada o sometida a una regla aceptada para todos. Entonces, la imagen que se imprime en nuestra conciencia es la de otredad. No hay lugar para la empatía, la reciprocidad, la comprensión. La percepción de una alteridad tan profunda nos causa miedo y despierta expectativas de violencia. La otredad convierte a extraños en enemigos, dijo Carl Schmitt, y empleó esa idea, como lo sabemos, en su obra filosófica y política en apoyo al Tercer Reich. La pregunta que deseo presentar aquí es cuándo y por qué pasamos de desemejanza a otredad y con qué fin. Suele decirse que el racismo es la intolerancia de la diferencia. Freud, sin embargo, sostiene que se trata de la intolerancia de la semejanza y designa al fenómeno narcisismo de la pequeña diferencia. La obsesión por diferenciarse de aquello que es familiar y parecido para contrarrestar la angustia de que no nos distingan, de quedar subsumidos en el otro. Por eso, el racismo no teme a lo diferente, sino a lo similar. Es justamente la similaridad del judío con el ario la que constituyó una amenaza para el nacionalismo nazi, que llevó a cabo una despiadada caza de judíos, forzándolos a identificarse con la estrella de David. Si los judíos hubieran sido tan fácilmente identificables como lo sostenían las leyes raciales, ¿para qué necesitarían coserse a sus vestimentas una cruz, una estrella de David? Pareciera que un miedo semejante subyace en la violencia desatada frente al otro en la época en que vivimos. En su libro Violencia, Zizek sugiere que la única forma de aprender al otro es a través de un proceso de domesticación que somete la anomalía de sus cualidades a la medida de nuestra tolerancia. La mera existencia del otro desintegra los muros de la civilidad, los que delimitan territorios, aseguran fronteras y protegen patrimonios. Es fácil comprender que el inmigrante ocupa con facilidad el lugar de ese otro.
Thérèse Delpech, una de las intelectuales más importantes y prolíficas de Francia, dice, en el primer capítulo de su libro El salvajismo, el retorno de la barbarie del siglo XXI. Cuando el hombre dejó de pretender que la barbarie era siempre la del otro, creyó con mucha arrogancia que ya había sido vencida. Después de un siglo XX que fue una interrupción, pudo haber pensado que estaba en camino a recobrar la paz universal. Retoma la frase de Tolstoy en La guerra y la paz: la historia moderna se parece a un sordo que responde a una pregunta que nadie le hizo. Para resumir su proyecto de analizar la sordera humana. La regresión más importante del siglo XXI es la salvaje indiferencia hacia el ser humano. Los espíritus y los gobiernos son indiferentes porque entre el hombre y la historia existe un diálogo de sordos. Los hombres y sus representantes ya no saben distinguir entre lo justo y lo injusto, lo bello y lo feo, o el bien y el mal. Esta confusión de valores entraña en todos los dominios un desorden que en la política resulta devastador. Delpech propone que debemos abrir los ojos para contemplar este retorno al salvajismo que debiera indignarnos, escandalizarnos, hacernos caer de rodillas y ante el cual, sin embargo, el hombre solo experimenta una fatigada indiferencia. Afirma que Europa, que ha sido la portadora de las grandes ideas del mundo, durante estos últimos años no produce nuevas ideas y las que quedan carecen de convicción. ¿Cómo podrá entonces Europa en estas condiciones influir sobre los demás? ¿En nombre de qué principios podrá permitir la integración de los inmigrantes? En cuanto a la situación de su país, Francia, se pregunta, ¿cómo integrar jóvenes que no aman a Francia en una Francia que no se ama a sí misma? A través de Delpech, brillante e incisiva, me aproximo al tema central de mi conferencia, el de los inmigrantes sefarditas en Israel, que traigo como estudio de caso dentro del tema del racismo y la inmigración. Desde la creación del Estado de Israel en 1948 fue evidente que se trataba de crear una sociedad occidental y europea. Así lo deseaban también las potencias que en su momento colaboraron con la creación del nuevo Estado. En su artículo El discurso sionista y el estudio de los judíos árabes del 2003, Ela Shohat, a quien me habré de referir en este trabajo en su doble función de brillante académica y partícipe del proceso al que hago referencia, sostiene que la creación del Estado de Israel colocaba a los judíos sionistas europeos y a los palestinos en polos opuestos del choque de civilizaciones entre Oriente y Occidente. Los judíos provenientes de los países árabes, entonces, representaban un desafío. Shohat emplea el término judíos árabes, que generalmente causa una reacción de asombrado rechazo tanto entre audiencias judías como no judías, ya que habitualmente árabes y judíos son percibidos en una situación de oposición, de enemistad, como enemigos en campos opuestos del conflicto palestino-israelí. La llegada a Israel de los judíos árabes, poco después de la creación del Estado, introducía un elemento inesperado en el paisaje. Entramos así en el imaginario sionista, en el que el judío adquiere una identidad europea cuando abandona Europa para situarse en Israel, y posteriormente en Palestina y posteriormente en el Estado de Israel. Y cuando finalmente los judíos adquieren su autoproclamado carácter europeo, llegan estos otros judíos, los que provienen de los países árabes, e irrumpen con su otredad cultural y con esa otra identidad, la árabe, que parecen detentar con extraña comodidad, amenazando la prolija división entre Oriente y Occidente. Esto constituye una amenaza para el narcisismo colectivo de los primeros israelíes. Kohut sostiene que el narcisismo colectivo nos permite sentirnos muy orgullosos de nuestros logros históricos, nuestra creatividad cultural, disfrutar de nuestras prácticas sociales y estructuras de autoridad. Esta forma autovalorativa del narcisismo, que genera un tranquilo sentimiento de orgullo, difiere de otra más problemática, en la que fantasías de grandeza y proyecciones de omnipotencia son una mera fachada tras la cual procuramos ocultar nuestra vulnerabilidad. Con el fin de ocultar nuestros temores, es necesario convertirlos a ellos, a los otros, en espejos de nuestra distinción y grandeza histórica y moral,
para así lograr el sentimiento de valor que procuramos. Este tipo de narcisismo debe denigrar la otredad y negarse a tolerarla, ya que la misma significa una frontera que pone límites a la omnipotencia y a la grandeza. El narcisismo colectivo que denigra a otros puede llevar a intentos expansionistas, colonialistas e imperialistas de incorporar a todos los otros en el yo colectivo. Cuando estos intentos fracasan, como suele ocurrir tarde o temprano, el fracaso puede generar resentimiento y rabia hacia aquellos que no lograron ser parte del nosotros, porque difieren en alguna forma significativa y porque se niegan a aceptar o admirar nuestra superioridad histórica y cultural. Semejante narcisismo puede justificar la exclusión, humillación o persecución de otros que son descritos como primitivos e ignorantes, al mismo tiempo que amenazadores y hostiles. En el caso de los judíos árabes, veamos el artículo ampliamente citado del periodista Aryeh Gelblum en el periódico israelí Haaretz el 22 de abril del 49. Esta es una inmigración de un tipo que aún no habíamos encontrado. Se trata de personas cuyo primitivismo es extremo, de una ignorancia casi absoluta y que carecen de talento para comprender a los intelectuales. Por lo general, solo poseen un nivel un poco mejor que el de los árabes negros y bereberes de los lugares de los cuales provienen y están a un nivel más bajo que los árabes de Israel y carecen de raíces en el judaísmo, ya que están totalmente subordinados a instintos salvajes y primitivos. También el primer ministro de Israel, David Ben-Gurión, refleja esta actitud diciendo: no queremos que los israelíes se conviertan en árabes. Es nuestro deber luchar contra el espíritu del levante, que arruina a los individuos y a las sociedades. Los inmigrantes mizrahim, mizrahi en hebreo quiere decir oriental, y especialmente los de los países de África del Norte, con sus familias numerosas, su religiosidad y sus costumbres tradicionales, no correspondían a la imagen del Sabra, el exaltado ideal del nuevo israelí, que hace hincapié en la fortaleza de los nuevos judíos de Palestina e Israel, que labran la tierra, luchan en el ejército, en oposición al judío diaspórico, con las narices en los libros, pasivo frente a la persecución de toda Europa. Estas actitudes no se limitaron a artículos y discursos, sino que se tradujeron en las políticas del Estado. A su llegada al país, las familias mizrahim fueron dispersadas por todo el país hacia las ma'abarot, los campamentos transitorios, y más tarde hacia las ciudades en desarrollo. En su libro Nos parecemos al enemigo, Rachel Shabi agrega otro elemento. Ella afirma que los judíos árabes eran un problema para el nuevo Estado, porque su presencia podría llevar a que Israel se viera como un país no blanco y no europeo. Por ello, en su opinión, fueron llevados a la periferia a poco de llegar. Vemos aquí cómo las actitudes negativas hacia los judíos árabes representaban una defensa frente a sentimientos de vulnerabilidad. Ela Shohat sostiene que el orientalismo constituyó la base de la actitud de la historia sionista hacia estos inmigrantes, tanto en la historia oficial como en el discurso público, considerando la cultura árabe como primitiva y atrasada. En su libro Orientalismo, el famoso libro de Edward Said, que publicó en 1978, este autor explora las representaciones de una identidad imaginaria llamada Oriente, principalmente entre los autores británicos, franceses y americanos, pintores, académicos, políticos, administradores coloniales y otras figuras influyentes. Estas representaciones están incrustadas en un discurso que imagina al Occidente como una entidad progresista y civilizada, en oposición a un Oriente bárbaro, retrógrado. Esta percepción facilita la dominación colonial e imperial de otras culturas. Ela Shohat aplicó la crítica postcolonial de Said a la posición de los judíos mizrahim en Israel y profundizó el análisis de la conexión entre el sionismo y el colonialismo europeo expresado por Said. En su libro del 89, El cine israelí, Oriente, Occidente y la política de representación, Shohat aplica las ideas de Said a la representación de los mizrahim y los palestinos en el cine israelí hasta el momento. Y digo hasta el momento porque hubo un cambio muy, muy grande durante los últimos 20 años.
Sostiene que el cine israelí ofrecía imágenes de Occidente, representada por los judíos que emigraron de Europa del Este, como racional, desarrollado, superior y humano, mientras que el Oriente, mediante imágenes de los judíos de los países árabes y palestinos, como aberrante, subdesarrollado e inferior. En base a esta misma actitud, el componente árabe fue excluido de la concepción de la nueva identidad judía creada para el nuevo Estado judío. La historia judía árabe ha sido excluida de los planes de estudio y la cultura mizrahi fue invisibilizada por los medios de comunicación. El trabajo de Shohat, que vive hoy en Estados Unidos, en Nueva York, ayudó a cambiar la percepción del tema de los mizrahim como tema secundario en la sociedad israelí, convirtiéndolo en un tema de interés histórico, cultural y político, tanto en la academia como en los medios de comunicación popular, proyecto que sigue en curso. Los mizrahim se organizaron políticamente en varios momentos para luchar por sus derechos y se produjeron revueltas importantes no desprovistas de violencia. Los nuevos mizrahim rechazan el proceso de sionización al que ellos y sus padres fueron sometidos y tratan de construir una memoria colectiva propia de la que esperan habrá de surgir una conciencia mizrahi y visiones alternativas para el Estado de Israel. Los nuevos mizrahim poseen movimientos sociales organizados y un partido político, la Coalición Democrática Mizrahi. Otra área de la resistencia mizrahi es el ámbito de la literatura, el cine y las artes, donde los mizrahim empezaron a hablar acerca de sus experiencias en sus países de origen y su inmigración a Israel. Escritores como Eli Amir y Sami Mijael rompieron el silencio sobre la etnicidad como causa de la diferencia judía. En general, los escritores mizrahim plantean un desafío a la narrativa maestra sionista que dominó la historia literaria de Israel hasta hace poco. Una historia de padres ashkenazitas e hijos sabras que rompieron con su pasado europeo y diaspórico para construir la cultura de la tierra. Las autorrepresentaciones de los mizrahim a través de la literatura y el cine constituyen un desafío a las concepciones tradicionales del sionismo y la diferencia judía. Sobre una pared de la cafetería, al lado del campamento para los nuevos inmigrantes, colgaron un retrato de Ben Gurión con sus cabellos al viento y a su lado, en un marco similar, la cara redonda de un kultum. Era en el año 56 o 57 y pensé que si colocan las fotos de un hombre y una mujer, una al lado de la otra, no puede tratarse de otra cosa que de un novio y una novia. Ben Gurión fue el primer ministro de Israel y una de las figuras claves del movimiento sionista. Kulthum fue una cantante y actriz egipcia amada en todo el mundo árabe. Este poema de Romy Somek, en respuesta a la pregunta ¿cómo comenzó su paz?, transmite una respuesta distinta, por la facilidad con la que estas dos figuras icónicas de la cultura judía sionista y la árabe se casan en la mente del poeta, a pesar de constituir emblemas de los movimientos nacionales antagónicos. Una junto a la otra, las imágenes de la novia y el novio, árabe y judío, están representadas en pie de igualdad, compartiendo el espacio, la pared, el tema del poema, la mirada del poeta. Como respuesta a la provocación del título del poema, esta imagen invoca un poderoso mensaje acerca de lo que está en juego en la búsqueda de la paz, una sensibilidad a las complejas capas del trauma, la identidad y el deseo de los individuos y las comunidades en conflicto, destacando el medio por el cual las personas se constituyen en enemigos. Somek podía imaginar fácilmente el matrimonio de Ben Gurión y Kulthum, porque para este joven judío nacido en Irak, árabe y judío no representaban categorías binarias. La cultura árabe era la cultura judía, de modo que Kulthum podía constituir un amado ícono para los habitantes de árabe, para los parlantes de árabe, sin relación con su religión. El concepto de judíos árabes. A lo largo de su obra, Shohat desarrolla los términos sefaradíes, judíos árabes y mizrahim como categorías críticas. En un artículo del 92, publicado en las secuelas de la Primera Guerra del Golfo, Ela Shohat se declara a sí misma una judía árabe, o más específicamente, una mujer iraquí, israelí, que vive, escribe y enseña en los Estados Unidos. En otro ensayo, desafía las nociones estadounidenses del Medio Oriente,
que cayeron en la categoría de blanco en el censo de los Estados Unidos, y del judaísmo que se supone europeo, mediante la exposición de las realidades y complejidades de las culturas orientales y judías. Cito: en tanto inmigrante a los Estados Unidos desde el continente de Asia, me he sorprendido frecuentemente al escuchar que a pesar de que Irak y la Mesopotamia son mis lugares geográficos de origen, no soy asiática. Y en tanto alguien que creció en Israel-Palestina y fue llamada negra, pronto aprendí que muy poco se entiende en esta definición coyuntural de negrura. El choque de llegada, empleando la frase de Mina Alexander, comienza cuando uno enfrenta la política limítrofe de nombres del Nuevo Mundo. Las diversas culturas de Asia son condensadas en una etiqueta homogeneizante que borra cualquier diferencia y complejidad. Por eso la típica confluencia de lo japonés y lo chino. Mis familiares, como muchos judíos árabes, después de la partición colonial de Palestina, se convirtieron en refugiados de Irak en los años 50 y terminaron en Israel en base a lo que fue denominado intercambio de poblaciones, en el que los palestinos y judíos árabes fueron masivamente intercambiados en los límites de ambos países. Una vez en Israel, nos convertimos en los Schwarzer, negros en yiddish, de los euroisraelíes. En Israel, nuestro carácter asiático estaba definido burocráticamente. Cada aspecto de nuestra vida, la escuela, el trabajo, el hospital, exigía marcar la casilla fatal de los documentos oficiales, de origen afroasiático. En los Estados Unidos, aprendí rápidamente que mis cicatrices de partición y los recuerdos traumáticos del cruce de fronteras entre Irak e Israel-Palestina tenían poca resonancia o directamente eran censurados. También aprendí que no se concede entrada a todas las identidades con guión en el léxico oficial americano de razas y etnias. Yo podía ver en la cara de la gente cómo esta identidad con guión, corporalmente inscripta, iraquí-israelí, producía un tipo de vértigo clasificatorio, con el resultado de que el guión inmediatamente desaparecía dentro de una identidad asimilable. Ah, eres israelí. Solo una geografía es permitida antes del embarque. Este es el predicamento americano del guión único. A pesar de que en Israel no éramos exactamente de aquí, en los Estados Unidos éramos solamente de allí. Mientras que allí éramos inmigrantes de países afroasiáticos, aquí, en los Estados Unidos, no lo somos. Nuestra identidad asiática desaparece, sumergida bajo la definición eurocéntrica dominante de judaísmo, equivalente a europeo, y arabismo, equivalente a musulmán, y ambos elementos antónimos. Milenios de existencia en Irak son borrados en base a 3 meras décadas en Israel. Recuerdo que durante la Guerra del Golfo leí en la sección literaria del New York Times un artículo escrito por un crítico judío euroamericano que algo era raro como una sinagoga en Bagdad. Por supuesto, este autor ignoraba totalmente que durante los años 50 la población de Bagdad incluía un 25% de judíos y que estaba poblada de sinagogas a las que mucha gente acudía. Y por otra parte, ¿dónde imaginaba él que había sido escrito el Talmud babilónico, uno de los principales textos judíos? La narrativa oficial de migración se ha quedado atrancada en el cisma entre Oriente y Occidente como extremos que nunca habrán de encontrarse. Pero este cisma es erróneo en muchos aspectos. Norte, sur, Oriente y Occidente son, después de todo, términos relacionales, inseparables de la forma en la que concebimos la historia y la geografía. Por ende, la política determina la geografía cultural y las cartografías de la identidad. ¿Desde cuándo el vasto continente de Asia se ha encogido en forma tan increíble que sobre el rostro de su tierra ahora está superimpuesta solo la estereotipada fisionomía amarilla? El hecho de estar adentro y afuera coloca al inmigrante en un espacio ambivalente. Para la gente de mi ancestro, el hecho que nos quiten de pronto del mapa de Asia y África, después que estos mapas se habían inscrito en nosotros en forma racista en Israel, conlleva quizá, junto con la frustración, una cierta medida de alivio, al no ser tan fácilmente categorizados en uno de los corrales familiares designados para el otro. El término asiático-americano, entonces, tiene un eco para mí
de las voces, recuerdos y narrativas asociadas con la palabra Asia. Yo oscilo entre aceptar el discurso racial de los Estados Unidos en la forma en que afecta cartografías de recuerdo y narrativas de desplazamiento, y otras veces me siento obligada a narrarlos dentro de su contexto asiático. Primero tengo que perforar el velo de secreto que envuelve al racismo hacia los judíos de Asia, África y Israel, con la esperanza de invocar un diálogo multifacético y transnacional entre varias experiencias racializadas. Porque lo que puede parecer irrelevante dentro de las identidades racializadas americanas, en realidad evoca afinidades históricas y analogías estructurales. Si los palestinos figuran en el discurso euro-israelí como los indígenas, asociados en el discurso colonial con el nomadismo y el salvajismo, los asiático-africanos son en algún nivel los negros. No es coincidencia que nuestro mayor movimiento de resistencia en los 70 fuera denominado Panteras Negras, en homenaje al movimiento americano, mientras que hoy hemos adoptado el nombre de Mizrahim, orientales. A pesar de su linaje orientalista, este último nombre conlleva la afirmación de nuestra relación positiva con el Oriente, en el contexto de un Estado que orgullosamente proclama su carácter occidental mientras ahoga nuestra expresión cultural oriental. Nieta de una trabajadora doméstica de la diáspora, he recorrido un largo camino para unirme a otra clase de trabajadores culturales. En mis escritos, muchas veces sentí el deseo del sobreviviente de repetir una y otra vez las heridas ocultas de la clase y la raza traslocadas. Es como si en mi rol de crítica cultural, en mi nuevo espacio de clase, sigo limpiando, lavando y fregando, por así decirlo, las representaciones erróneas que le son adjudicadas en nuestras identidades con guión. Mi abuela trabajaba como empleada doméstica en el nuevo país, en Israel, carente de familiaridad con los nuevos terrenos culturales lingüísticos, los parlantes de hebreo en Israel frente a mi abuela, que hablaba solamente árabe. Mi zeta, abuela en árabe, Gurgeya, había llegado viuda. Mi abuelo, Yaqub Abu Sasson, había sido enterrado en 1930 en el cementerio judío de Bagdad, en la calle Sheikh Omar, que en los años 60 fue aparentemente enterrado bajo la emisora televisiva nacional. De este modo, nuestras huellas milenarias fueran borradas. Muchas veces pensé acerca del hecho irónico, frente a lo que acabo de contar, de que yo me convirtiera en profesora de estudios en los medios de comunicación, tratando de desenterrar los estratos más profundos de los textos visuales. Inmigré hacia el América, como mi familia decía en árabe, en 1981. Fotos de América me invitaron a emigrar. Recuerdo que mientras crecíamos, gozábamos mirando las series de televisión americanas como Hawaii Five-0, que era una de nuestras favoritas. La danzarina de hula con la que comenzaba la serie nos parecía mucho más exótica que nuestras danzarinas de vientre locales. Quizá el movimiento de cadera de la película nos resultara familiar, pero no la considerábamos una danza oriental, porque solo podíamos reconocerla como americana y por ende occidental. Soñábamos acerca del nuevo mundo, mientras nuestro mundo anterior del Éufrates y el Tigris era un recuerdo prohibido en el Estado de Israel. El flujo de imágenes y sonidos americanos me otorgaba el sentimiento de una terra cognita, inclusive antes de mi viaje a la isla de Manhattan, y aquí, en el departamento que limpiaba, podía repetir la producción de Zeta, luchando para que mi vida no se escapara por la cañería. Jabón para lavar la suciedad de la camisa, para lavar la suciedad de tu cuerpo, limpiando para otros mientras a mí me llamaban sucia. Mi amiga Naamá, de piel oscura, solía refregar su piel sucia en un violento ritual de limpieza que nunca alcanzaba la capa oculta prometida de piel blanca que tanto deseaba, pero que la dejaba sangrando. En Israel se nos llamaba iraquíes sucios. Todavía puedo escuchar las palabras en hebreo, irakit masrijá, gritadas por un niño rubio cuyos parientes en Europa habían sido convertidos en jabón por los nazis. Mi zeta, que murió el año pasado, en medio de sus 90 años, solía devolver los insultos. Mientras lavaba la ropa sucia, repetía alegremente sus obscenidades árabes. Nunca adquirió el lenguaje del beitín, el árabe para los blancos. Llevaba varias capas de yaksa, cobertura para la cabeza en iraquí,
para envolver sus trenzas canosas y se divertía con los esfuerzos de mi hermana para teñirse el pelo, mientras las raíces testarudas se negaban a borrar totalmente su pasado negro. Y como muchas mujeres de su clase, mi abuela empleaba su diccionario de palabras obscenas frente a los hogares que emitían olores desagradables, careciendo de sus manos permanentemente mojadas en lejía. He visitado museos judíos en los Estados Unidos y en Israel para presenciar una y otra vez la exhibición de una reencarnación de pesadilla. Objetos preciosos que pertenecían a nuestra comunidad o a miembros individuales, desde artefactos religiosos a joyería y vestimenta orientales, son exhibidos de tal forma que los aísla en forma fetichista de su contexto social y su historia cultural dentro del mundo musulmán, de Asia y África. En lugares como el edificio gótico del Museo Judío de Nueva York, los judíos exóticos todavía están silenciados. Hojeo una colección británica de fotos de Bagdad, intentando visualizar a mi abuela en las calles, casas, mercados, llevando su beksha latado sobre la cabeza. Esta imagen procesada se ha convertido en memoria procesada. ¿Podría ser que mis imágenes coloniales, permanentemente desconstruidas, invadan ahora mis propios recuerdos familiares? Me esfuerzo por revivir un pasado congelado, capturado en el archivo visual colonial. Secuestro las imágenes orientalistas de lo exótico y lo renarro para mis recuerdos privados y públicos. Pero el sentimiento hacia Asia, esa elusiva tierra natal, persiste incluso después de haber inmigrado a un nuevo continente. Después de Pearl Harbor, muchos japoneses americanos fueron obligados a quemar preciosas posesiones familiares, eliminando todo lazo con Japón. En forma similar, los iraquíes, egipcios y yemenitas judíos, después del establecimiento de Israel, fueron capturados entre dos nacionalismos sangrientos, el árabe y el judío. Mientras que el Euro-Israel, en su necesidad de asegurarse reclutas para llegar a cabo el trabajo negro, tenía interés en crear un clima político aterrador que llevó al éxodo en masa, las autoridades árabes agregaron su propia dosis de terror, sospechando a priori de que fuéramos traidores. Al mismo tiempo, los dos gobiernos, bajo la orquestación de Gran Bretaña, colaboraron secretamente para expulsarnos en el vuelo de una noche de milenios en la Mesopotamia. A pesar de que los árabes judíos estaban culturalmente más cerca de los árabes musulmanes que de los judíos europeos que fundaron el Estado de Israel, su identidad fue puesta en juicio por ambos proyectos nacionales. Incluso los árabes judíos antisionistas terminaron en Israel porque en el contexto sangriento del conflicto nacionalista no podían seguir disfrutando del lujo de una identidad con guión. Mis padres debieron quemar nuestras fotos, dejándonos una escasa herencia fotográfica de Irak. Como refugiados, dejamos todo atrás. Me aferro al puñado de fotos de mi familia en Bagdad, la ciudad a la que aún no puedo volver, después de 4 décadas de separación traumática. Yo solía contemplar las pocas fotos en el álbum familiar de pocas páginas para esbozar los contornos de una historia, de un linaje. Recuerdo que invertí el versículo bíblico tradicional. En lugar de llorar recordando a Sión junto a las aguas de Babilonia, era junto a las aguas de Sión que llorábamos recordando a Babilonia, Irak. Bajo Saddam Hussein, Irak había establecido su festival babilónico anual. La puesta en escena de Babilonia antigua estimulaba la moral nacional iraquí, pero para los iraquíes desplazados era el Irak de ayer por el cual llorábamos, mientras sus imágenes parpadeaban en las pantallas de televisión. En el exilio, las imágenes de Irak, la música, las historias y las comidas eran elaboradas como una estela de lo que se perdió. En todo lugar al que llegaban, Londres, Nueva York, Río de Janeiro, mis padres inmediatamente reproducían los aromas de Bagdad, en sus ollas y sus lágrimas, mientras escuchaban los sonidos de la música iraquí antigua y egipcia congelados en el tiempo. Natum al-Ghazali, Salima Pasha, Kulthum y Muhammad Abdul Wahab. Una vez les compré a mis padres un cassette de un nuevo cantante iraquí, Katum al-Zahir. No les gustó. Quizá les resultaba difícil admitir que después de su partida, la vida allá había continuado. Quizá por eso me he vuelto obsesiva con la fotografía, intentando completar los álbums medios vacíos.
Las fotos en blanco y negro tomadas desde nuestro techo en Bagdad me contemplan desde mi living en Nueva York. Mi madre tiene puesto el traje de mi padre, solamente para las fotos, me dice sonriendo. Elegante, de pie, proyecta autoridad con su pelo largo, espeso y enrulado, flotando gentilmente. Perdió mucho de su cabello después de convertirse en refugiada en una época de racionamiento de comida en los campos de tránsito en Israel. Cayó seriamente enferma debido al viento frío y al invierno lluvioso en la carpa que le provocaron artritis reumatoidea. Recuerdo con frecuencia cómo trataba yo de reconciliar esas dos madres, la de la foto en Bagdad y esta otra que conocía luchando con coraje contra la degradación económica y social con un cuerpo debilitado y quebrado. Era inevitable que yo, una árabe judía, terminara escribiendo en inglés acerca del cisma lingüístico que he experimentado entre el hebreo y el árabe. Como iraquí judía que creció en Israel de los años 60, no he adquirido los 3 idiomas en los que me he comunicado la mayor parte de mi vida con la facilidad con la que los niños privilegiados se deslizan suavemente en el cosmopolitismo. Solo una década había pasado desde el éxodo apresurado de mis padres desde Irak, con mi hermana en brazos y una sola maleta con todas sus pertenencias. Para nosotros, el nombre de Bagdad no evocaba exactamente los fantásticos cuentos de Alí Baba, Aladín o Sherezade, sino más bien una densa realidad cotidiana que habitábamos, incluso viviendo en realidad fuera de Irak. Aunque no podíamos coger el próximo tren a Bagdad, parecía que muchos de los adultos iraquíes en Israel vivían anhelando comprar un pasaje de ida, quizá no hacia un lugar exacto, sino más bien hacia un tiempo que nunca volvería. Para nosotros, la generación más joven que nunca había puesto un pie en Bagdad, Bagdad era un lugar de historias, pero también nuestro hogar, nuestro barrio, nuestros rostros, nuestro dialecto árabe, nuestro acento en hebreo, nuestra música makam, nuestra comida kuba, nuestro dolor latem, nuestra fiesta hafla, compartida en la pequeña ciudad de Petah Tikva o la Puerta de la Esperanza. Esa es la traducción del nombre. Éramos alegremente ignorantes del hecho de que este asentamiento sionista había sumergido en 1878 la aldea palestina de Mlabes, incluso cuando los árabes, es decir, los palestinos, pasaban a través de la ciudad para ver a un médico o vender sus productos. Esa Bagdad desplazada era secreta, existiendo en los márgenes de la nación oficial israelí y sus subyugados árabes palestinos. Y sin embargo, nunca fuimos completamente ajenos a este cisma de escala óptica. A su llegada a Israel, mis abuelos no hablaban hebreo y nunca lo aprendieron. Mis padres, a pesar de que adquirieron un hebreo cada vez más fluido, mantuvieron siempre su pesado acento iraquí, incapaces de borrar las huellas de su mesopotámico lugar de nacimiento, Bilad del Rafidein. Mi padre y sus amigos, durante sus primeros días como obreros de la construcción, se comunicaban entre sí en árabe, pero fueron desdeñosamente ordenados por su jefe euro-israelí de dejar de hablar en árabe. No estamos en un país árabe. El idioma árabe, obviamente, era el lenguaje del enemigo. Un judío no podía hablarlo, ni reclamarlo como marcador de identidad. Mis padres a menudo se lamentaban. En Irak éramos judíos, en Israel somos árabes. En nuestra propia aprehensión frágil y desorientada, los niños fuimos reclutados para la elaboración de una nueva identidad que chocaría la identidad iraquí, árabe y mediterránea de nuestros padres. En casa nos convertimos en una domesticada fuerza policial lingüística, en agentes secretos de la hegemonía euro-israelí. A la vuelta de la escuela decíamos lo que se esperaba de nosotros. Dejen de hablar en árabe. Cuando mis abuelos tomaban el autobús con nosotros, queríamos que permanecieran en silencio, temiendo que olvidáramos que no estábamos en casa y se hicieran oír. Prácticamente les pedíamos a nuestros padres que olvidaran ese bagaje lingüístico extranjero de Irak. Ignorantes objetos de colonización mental, éramos los niños de los que se esperaba eliminar no solo el pasado más allá de la frontera, sino también los Bagdads, Cairos o Rabats trasplantados que constituían nuestros hogares y vecindarios. Nuestros cuerpos, lenguaje y pensamiento eran regulados a los ritmos de una maquinaria de disciplina, corrección y normalización
diseñada para convertirnos en israelíes orgullosos. Y permítanme acá hacer una acotación. Después de leer estos textos de Ela Johan, a quien admiro profundamente desde hace muchísimos años, cuando habló sobre el idioma, de pronto sentí que había acá una exageración un poco salvaje en la forma en que ella describe el aprendizaje de idioma por los niños. Y le escribí, y me contestó. Y le escribí que en realidad lo mismo que ella dice acerca del olvidar el lenguaje árabe para aprender el hebreo, lo puede decir cualquier inmigrante a Israel, también los que venían de la Europa y de Argentina y de Latinoamérica, y cualquier inmigrante que llegue a cualquier lugar del mundo. Me parece que la acusación de querer apropiarse de las mentes de los niños a través del idioma árabe es un poco salvaje, y se lo hice saber y lo quiero decir hoy también. El texto es bellísimo, pero hay una exageración como si todo fuera realmente escrito o hecho por los sabios de Sion. Es decir, a veces los Mizrahim, estos muy militantes, caen en la exageración. Y yo siento que no puedo leer el texto, al que respeto profundamente, sin decir, que también se lo dije a ella, que justamente la parte del idioma me parece la menos objetiva de su texto. Coincido prácticamente con todo el resto de lo que dice. Pero la parte de que han tenido que aprender idioma y olvidar el idioma hebreo y olvidar su amado idioma árabe, creo que es el lamento de todo inmigrante en todas partes del mundo. Es parte del ser inmigrante y una parte profunda y de sufrimiento, y a la cual yo he dedicado y dedico mi vida académica. Por supuesto que entiendo el sufrimiento. No creo que sea producto de una colonización mental de los inmigrantes. Creo que el que viene a emigrar a un país, voluntario o involuntariamente, sabe que tiene que hablar el idioma del país para poder moverse dentro del mismo, y no creo que esa sea la colonización. De nuevo digo, estoy prácticamente de acuerdo con todo lo que dice fuera del tema del idioma. Mi primera actuación en público en lengua hebrea no representaba un ejemplo clásico de desarrollo lingüístico normal infantil. Recuerdo claramente mis primeros estados de ansiedad en el kindergarten, menos aterrorizada por la separación de mi madre que por el temor de que se introdujeran palabras en árabe en mi hebreo. Y esto es distinto, porque si se introducían palabras en árabe en su hebreo, podrían pensar que ella era árabe en un kindergarten judío. Esto es otra cosa. A pesar de que nadie me lo había advertido explícitamente, algo en la atmósfera social dejaba en claro, incluso para una niña, que el árabe era un lenguaje tabú. Y pronto aprendí a hablar hebreo de modo correcto, es decir, sin acento iraquí. A diferencia de mis padres, yo me estaba liberando de los grillos iraquíes de mi lengua. Yo estaba en franco camino hacia la asimilación, relegando el acento israelí en hebreo, así como mi dialecto de Bagdad y la cultura, al espacio privado del hogar y la familia. Ahí nadie podía observarnos, controlarnos o reaccionar con silencioso desprecio. A pesar de pertenecer a los márgenes de la cultura israelí europeizante, cuando era niña sentía que tenía un rol central en el espacio de mi propia familia. Yo era la traductora, una mediadora para mis abuelos que no podían hablar o leer en hebreo. Incapaces de descifrar los letreros de la calle o hacerse cargo de las cuentas de la casa o conversar siquiera con personas que no hablaban árabe en la ciudad, cuando niña el hebreo me confería una sensación de inmenso poder sobre los adultos de mi comunidad. Mi abuelo, Abuliahu, dependía de mí para navegar las corrientes desconocidas de la sociedad israelí. Sin embargo, pronto comencé a avergonzarme de ese rol. No por mi abuelo, sino porque mi capacidad de traducir era una marca de la parte árabe de mi identidad. Y yo solo quería ser transparente, sin esa historia árabe opaca, oscura, sin esa carga de la cultura árabe. Pronto aprendí a fingir que no hablaba árabe y a hablar solo en hebreo europeizado. Sentada delante de un espejo, trataba de poner orden en la algarabía de consonantes y vocales. Aprendí a empujar los sonidos hacia la parte delantera de la boca, como si fuera una frontera clara entre estos sonidos y la zona más oscura donde se generaban los sonidos guturales del hebreo y del árabe.
Yo era una alumna excelente, una autocolonizadora excelente. Poco a poco, los sonidos comenzaron a cruzar el túnel oscuro de mi garganta, liberados de los sonidos árabes. Embriagada por el triunfo de convertir los graves sonidos en otros livianos, sentía que hablaba un idioma europeo, alemán o francés. Nos habían enviado tantos mensajes en la escuela acerca de la necesidad de convertirnos en israelíes. Eso es, me dije a mí misma, el hebreo es como el francés, que yo había captado un poco, no de los marroquíes de mi barrio, sino de mi madre. Ella rutinariamente y con entusiasmo recitaba las rutinas francesas de los diálogos del libro de texto, cuya belleza todavía se me escapa. Quizá lo hacía para mantener sus recuerdos de una infancia más glamorosa en la escuela Alliance Française en Bagdad. Hija de padres analfabetos que hablaban amía, el árabe coloquial, ya fuera en el dialecto de Bagdad judío o musulmán, ella aprendía árabe y francés, e incluso un poco de inglés y hebreo. Pero en mis tiempos, sus frases estaban desprovistas de sus esperanzados días de Bagdad, antes de su eventual pérdida del francés en Israel y los Estados Unidos por la presión del árabe, acompañado por el hebreo y el francés. Los restos de inglés o francés en mi hogar se perdían bajo la influencia del árabe, pero el árabe permanecía firme, también cuando cruzamos el Atlántico. Sin embargo, mi bilingüismo árabe-hebreo infantil no representaba la coexistencia de dos idiomas de la misma familia. Por el contrario, estaba inmensamente fraguado por los sonidos abrasivos de la guerra. Mi fluidez en hebreo y árabe era percibida en forma visceral como una dialéctica negativa, excepto cuando mis defensas se derrumbaban, ya se trataba de ocasiones felices o tristes, y entonces olvidaba que se suponía que debía olvidar el árabe. En realidad, mi comunidad no fue fácilmente seducida por la asimilación cultural lingüística. El árabe era el idioma en que todas las emociones se expresaban a mi alrededor. Era el lenguaje de la música que escuchábamos, las canciones que bailábamos, las conversaciones de las sinagogas de Babilonia, el idioma en que mi padre lavaba mis lágrimas con sus manos ahora callosas, las de un hombre que nunca había hecho ningún trabajo físico antes de llegar a Israel. El idioma en que mi madre conseguía buenas ofertas en el mercado de Petah Tikva, compuesto casi exclusivamente por vendedores iraquíes, la lengua en que mis padres escuchaban las noticias en los canales árabes por la radio y la televisión, el idioma en el que prácticamente todo el mundo escuchaba la canción mensual de la cantante Kulthum desde Egipto, el idioma en que mirábamos series cómicas en la televisión egipcia y siria, y el idioma en el que mi abuela colocaba mi cabeza en su regazo y me cantaba canciones de cuna iraquíes. El árabe era la lengua de las historias de la 1001 noches que mis padres nos relataban. Comíamos la pita iraquí que mi padre preparaba y horneaba en su horno iraquí que había construido con sus propias manos. Y el idioma que buscaba en su vieja radio, de la que se mostraba tan reacio a desprenderse, incluso durante las comidas o en tiempo de guerra, cuando las alarmas penetrantes avisaban que todo el mundo tenía que correr al refugio. Y cuando los transistores se introdujeron en nuestras vidas, a principios de los años 70, fue profundamente conquistado por la invención que le permitía liberarse de la reclusión en la casa y caminar libremente con su cabeza pegada al aparato negro que ocultaba su gran oreja, los ojos fijos en el espacio invisible, mientras continuaba con su rutina de traernos mlabes, caramelos de color pastel con almendras en el interior, e irónicamente el nombre de la ciudad palestina donde terminamos. El hebreo y el árabe, por ende, distaban de ser idiomas neutrales. Saber hebreo significaba ser hebreo, lo cual de manera implícita significaba la supresión de todo elemento árabe. ¿Puede existir el recuerdo aparte del deseo de memorialización? Quizá nuestras narrativas como inmigrantes en los Estados Unidos no son más que un monumento para la generación de nuestros padres y abuelos, algunos de los cuales llevaron a cabo arduos escapes a través de límites hostiles, generaciones enmudecidas por el peso diario de las realidades con guión, mutilados sus sueños. Y entonces entretejemos esta narrativa en nuestras imágenes y textos como un memorial, como un altar portátil para aquellos acerca de los cuales tememos que su recuerdo se haya desvanecido.
El texto de Ella Shohat nos conduce al tema de la doble diáspora. James Clifford señala que el concepto de diáspora es dinámico e implica círculos superpuestos de sociedad, territorio, política, cultura y poder. La diáspora determina una relación real o imaginaria con una patria territorial que uno no habita. Una segunda característica es que problematiza esa pertenencia. Lo diaspórico es el sentimiento de sentirse desplazado y mantener relaciones con, al menos, dos naciones distintas. La diáspora doble es el sentimiento de estar atrapado entre conjuntos de discrepancias entre patria y nación de arribo que se contradicen mutuamente. Una persona doblemente diaspórica está capturada entre dos relaciones contradictorias de pertenencia. Los pueblos doblemente diaspóricos han sido desterritorializados dos veces, literal o imaginativamente, pero nunca pueden realmente reterritorializarse en forma completa debido a la tensión de haber sido desplazados de dos patrias y estar viviendo en una tercera. Eso es lo que relata Shohat en su texto. La creación del Estado de Israel contribuyó al desarrollo de la doble diáspora para los judíos árabes. El judaísmo siempre estuvo unido en una relación mítica con Israel como patria. El sionismo y la creación del Estado judío reformularon esta pertenencia imaginada, religiosa, mítica, a un antiguo territorio y la convirtieron en una relación real con un Estado social moderno. Si bien el establecimiento del Estado se basaba en la idea de poner fin a la diáspora, lo que realmente sucedió fue la creación de nuevas diásporas para los árabes judíos y los palestinos. A pesar de que regresaban físicamente a la patria imaginaria del pueblo judío, los judíos árabes se descubrieron extranjeros en el Estado-nación moderno judío, lo que les obligó, como el Shohat argumenta, a llevar a cabo una separación entre las identidades esencializadas de judíos y árabes. Los judíos árabes en Israel, aunque ya no desplazados físicamente de la patria imaginada, han sido desplazados como ciudadanos marginales del Estado judío moderno y se ven obligados a llevar una doble vida como miembros de la nación judía, mientras son simultáneamente ciudadanos marginales de la misma población. Muchos judíos árabes, especialmente la primera generación de migrantes, mantuvieron una relación con su lugar de origen a través de la lengua, la cultura, el turismo o la nostalgia, creando una segunda capa de sentimiento diaspórico. El concepto de una doble diáspora llama la atención sobre la difícil posición de los judíos árabes vis-a-vis su pertenencia a una nación singular. Como concepto crítico, la doble diáspora ilumina la imposibilidad de establecerse en un tercer lugar en la intersección de desplazamiento desde dos patrias que se niegan mutuamente. Para presentar los reflejos literarios de la doble diáspora, comenzaremos con la obra Adiós Babilonia, de Naim Katán, que presenta una historia acerca de los límites sociales. Más que una memoria simple o una historia de coming of age, la obra de Katán expone las frágiles fronteras erigidas entre identidades sociales, la religión, la etnia, la clase y el género. El tema central de la memoria es la lucha de Katán para convertirse en un escritor. Para ello debe enfrentarse a los contornos de su identidad y decidir qué tipo de escritor desea ser y para quién habrá de escribir sus obras. Por un lado, profesa ser un nacionalista iraquí, reunido con compatriotas iraquíes para discutir sobre los medios de participación y promoción de la cultura nacional iraquí. Por otro lado, la judeidad de Katán repetidamente lo excluye de la nación por la que profesa tal pertenencia emocional. Las cuestiones de género y clase se elaboran en las múltiples visitas de Katán a Maidane, el barrio rojo, historias de niñas en su comunidad que han perdido su honor y discusiones de los barrios en Bagdad con su ilusión de una división neta a lo largo de coordenadas religiosas, étnicas y de clase. En el prólogo de la memoria, Katán escribe: Adiós Babilonia no es una obra de nostalgia ni de resentimiento. Me recuerdo a mí mismo que los pueblos sobreviven a sus tierras, incluso a las tierras que les son hostiles. A veces la gente ingrata daña el legado y la riqueza de sus tierras. Nunca olvido que Abraham nació en Ur, en Caldea, no muy lejos de Bagdad. Él sigue siendo el padre de todas las religiones monoteístas
incluso si su mensaje es manejado en forma ruda. Su palabra perdura incluso cuando nosotros no la escuchamos. Esa es su victoria y también nuestra esperanza. Éramos judíos, dice Catán, lo sabíamos, todo el mundo lo sabía, pero éramos también hijos de esta tierra, hijos del país. Y eso era algo que teníamos que gritar, declarar constantemente por temor a que lo olvidaran y nos viéramos privados de nuestra parte en la riqueza que Dios había otorgado a este reino, el suyo. En esta declaración, Catán determina dos territorios de identidad, el judío y el otro, los niños de esta tierra, los niños del país. Para conciliar la distancia entre estos territorios, Catán debe reubicar su identidad de judío o iraquí, situándolas entre los límites de territorios fijos. Para cumplir su sueño de convertirse en escritor, Catán se desterritorializa físicamente de Irak y se reterritorializa en Francia. Y luego repite este proceso y se reterritorializa en Canadá. Como escritor y como personaje, Catán está en constante movimiento entre secciones de pensamiento y secciones de tierra. La segunda obra que presentaré como efecto literario de la situación de los árabes judíos es quien ha sido llamado el Agnón sefaradita, Haim Sabato. El escritor afirma en una entrevista: he seguido los pasos de Agnón al sumergir mis historias en las fuentes tradicionales, pero sentí que un par de capas estaban totalmente ausentes de su lenguaje. Me pregunté, ¿dónde están los juegos de palabras de los cabalistas sefaradíes? ¿Qué pasa con las homilías de los estudios de Alepo, la terminología alágica de los rabinos de Marruecos, las traducciones del arameo llevadas a cabo por los judíos del Yemen y los estudiosos ladinos de Jerusalén que mezclan Midrash y Biblia, emplean a Rashi y crean modismos ladinos? En sus obras, que escribe desde una perspectiva única sefaradí, relata la historia sefaradí de Israel, de los inmigrantes y de los estudiosos. Trata de demostrar cómo los judíos sefardíes interactuaron con la cultura israelí, ashkenazí, predominante, y se integraron a ella a la vez que luchan por mantener su cultura y patrimonio distintos. Finalmente, el tercer autor que traeré esta tarde ante ustedes es Sami Mijael, un caso único y especial en el panorama literario de Israel. En Mijael observamos la evolución de una conciencia genuinamente post-sionista. No es el tipo de post-sionismo nihilista, sino un verdadero desafío para los restos de esa hegemonía cultural prepotente hacia culturas judías que difieren de ella. Mijael comenzó su vida en Israel como comunista judío iraquí, escribiendo en su idioma nativo árabe, y se convirtió en un judío israelí liberal mizrahi, escribiendo en su lengua materna adquirida, el hebreo. Desde el principio comprendió que el crisol no funcionaba. Había una cultura dominante israelí y se esperaba que los recién llegados desecharan sus identidades anteriores. Hay una segunda y tercera generación de israelíes cuyos padres habían huido de los países árabes y que a su llegada a la tierra prometida languidecían durante años en los campos de refugiados israelíes, eufemísticamente llamados campamentos temporales. Antes de ser enviado a asentarse en zonas periféricas y pueblos de frontera como Sderot, Netivot y Dimona. Para ellos la conciencia histórica general y el recuerdo preciso de su desarraigo no eran fáciles de registrar. Para Sami Mijael era claro que había un fallo general de la conciencia colectiva para reconocer el trauma catastrófico del desarraigo casi total de las comunidades judías enteras de los países árabes y musulmanes durante la década de los 50 del siglo XX. En sus años de formación inicial, la sociedad israelí mostró una voluntad demasiado débil para retener y asimilar las experiencias, esfuerzos y tribulaciones de los mizrahim en el sustrato de la conciencia nacional israelí y convertirlos en una parte constitutiva de su narrativa nacional. El postsionismo de Mijael no es del tipo enfurecido, moralizante, que conduce al rechazo total. Fue capaz de comprender los procesos históricos en el contexto que sucedieron, como componentes orgánicos de la miseria de la condición humana y los estertores del colectivo nacional. A partir de su ubicación tan especial en la sociedad israelí,
Sami Mijael produjo una ficción que no es ni nostalgia por el exilio de un pasado idílico que nunca fue en el viejo país, ni sentimental sobre la situación actual. A la edad de 45 años, Mijael se embarcó en el proyecto titánico de dominar la lengua hebrea y en 1974 publicó su primera novela en dicha lengua. El título de la novela, Shavim veShavim Yoter, iguales y más iguales, se convirtió en una locución ampliamente utilizada como representación de la lucha de los Mizrahim para lograr un tratamiento igualitario. Es decir, que todos somos iguales, pero hay más iguales que nosotros, los Ashkenazim. Eso es lo que dice Mijael. Este libro contribuyó a la discusión profunda sobre las brechas étnico-socioeconómicas en Israel. Durante muchos años sostuvo que no era sionista, sino un ciudadano israelí patriótico que se siente cómodo identificándose como judío árabe y como iraquí. Sami Mijael opta por una táctica literaria en la que los protagonistas no oscilan entre dos mundos, en un intento de adaptarse y quizás ser aceptados. Él no confía en el efecto de crisol con su promesa de convertirse en un hijo legítimo de la tierra. Mijael obliga a sus personajes a adherirse a su alteridad, porque desde los márgenes se puede ver mejor el centro. Si queremos entender la esencia del centro, tenemos que mirar desde los márgenes. Y yo, como digo, como ya se dijo, será por eso que lo quiero tanto, porque ese es exactamente lo que yo sentí siempre, también en mi situación en Argentina, en el margen, y también en mi situación en Israel, en el margen. Yo creo que yo solamente sé vivir en el margen, por eso lo amo tanto a Sami Mijael. Mijael prefiere escribir ficción que es autoexposición, rompe estereotipos y representa la realidad poco heroica. Acerca de la tradición romántica de dorar el pasado, escribió: esos, los autores que glorifican el pasado y lo perfuman, no han comprendido la realidad ni la enfrentaron directamente. Tal vez escucharon historias de sus padres o de personas de edad avanzada que ven el pasado a través de las gafas rosadas del recuerdo y percibieron algunas impresiones y olores. Eso lleva a la falsificación y a la distorsión. Yo presento el pasado tal como lo viví. El narrador de la novela Iguales y más iguales es David, un adolescente a través de cuyos ojos presenciamos el difícil proceso de inmigración que una familia respetable de clase media en la comunidad judía de Bagdad experimenta en Israel. La historia comienza cuando la familia se prepara para conocer su nueva patria. Todos estábamos vestidos con nuestras mejores ropas, hechas a medida, de exquisita lana inglesa y seda pura. Mi padre estaba de pie junto a mi madre, todo omnipotencia real. Pero ninguna encantadora azafata fue enviada para recibirnos. En lugar de ello, apareció un manojo de grises burócratas de cara pálida y en 5 minutos breves, la nueva patria convirtió a mi padre, del hombre enérgico que era, en la flor de su vida, en un viejo tonto, roto y abyecto. Antes de que nos entregaran nuestras pertenencias, una nube blanca del blanco DDT envolvió a mi padre, anteriormente un distinguido miembro de la comunidad de Bagdad. La decepción y humillación experimentadas en los primeros años en Israel no disminuyen la condena de Mijael del pasado iraquí. En la diáspora, mi padre se vio obligado muchas veces, especialmente durante los últimos años, a renunciar a su dignidad por la familia, por su propia vida y por nuestra supervivencia. O esta escena: desde la radio de cocina sonaban chillidos estridentes. El nuevo hit, Vamos a quemar Tel Aviv, se escuchaba en forma repetida. Turbas violentas recorrían las calles de Bagdad. Lo que más pánico provocaba era ver a los asesinos, ladrones y violadores que habían sido liberados de las cárceles después de haberse ofrecido como voluntarios para pelear contra Israel. Ellos salieron en estampidas por las calles en camino hacia el frente, gritando muerte a los judíos. Mijael, el rebelde irónico, se niega a suprimir los horrores de Bagdad. Tampoco se aviene a hacer caso omiso de la miseria de la existencia de los judíos mizrahim en el Israel en que vive. Fue un otro en Irak y un otro diferente en Israel. A través de su otredad, finalmente determinó su identidad como israelí. Este proceso de conversión se logró en 2 frases.
en dos fases. La primera comenzó con su llegada a Haifa, donde se unió al Partido Comunista de Israel y escribió para la prensa árabe. Esta fase terminó cuando dejó el partido en 1956, horrorizado por la escasa influencia que tuvieron las revelaciones acerca de la política de Stalin y sus persecuciones de judíos. Era cada vez más difícil considerarlos los iguales de Marx y Engels. En vano busqué la profundidad en el análisis, el hermoso pensamiento de Máximo Gorki. Me dije a mí mismo, ¿a dónde han desaparecido los grandes comunistas, los grandes intelectuales, Howard Fast y otros? ¿Son estos payasos los que ahora lideran el Partido Comunista? En el libro que escribió después, Refugio, habla también de las guerras entre los árabes judíos y los palestinos y de las identidades distintas en lucha dentro del corazón de los inmigrantes. El término refugio denota inestabilidad, ya que refugio es una oferta temporal en contraste con un hogar permanente. La ironía, el tropo elegido de Mijael para su escritura, concuerda con su creencia de que desde los márgenes se puede ver mejor el centro. En las novelas israelíes de Mijael, es un hecho que la cultura ashkenazí ocupa el centro y es el self asumido de la sociedad. Como autor inmigrante, mizrahi, Mijael se resiste a ser adaptado por este centro, al negarse a ser sobornado, seducido o castigado para que abandonara su centro intrínseco, que para que la hegemonía cultural es el margen, él nunca relaja su mirada irónica sobre los acontecimientos que se desarrollan. La historia de Sami Mijael, con sus muchas ironías de la vida, dice mucho sobre el país que lo recibió, a él y a tantos inmigrantes con tanta falta de delicadeza. Este país imperfecto lo perdonó al mismo tiempo sin reservas por negarse a integrarse a él. Le permitió adquirir las herramientas y le proporcionó plataformas desde las que él pudo castigarlo según su voluntad. Lo elogió por sus logros literarios, asintió dócilmente ante su ceño fruncido pesimista y se relacionó con su robusta y auténtica otredad como una fuente de orgullo nacional. Estas configuraciones relacionales entre el autor y la sociedad, entre el centro y los márgenes, el self y el otro, siempre están en permanente flujo, llegando a la poderosa ironía de que Sami Mijael constituya el más israelí de los escritores. Para finalizar, quisiera traer una anécdota que relata Rachel Shabi, a quien me referí antes, y que contradice bastante las expectativas que podríamos tener con respecto a los judíos árabes. Una mañana, viajando en ómnibus en dirección a Kiryat Shmona, una ciudad en desarrollo al norte de Israel, con una población mayoritariamente mizrahi, comienza a conversar con tres mujeres originarias como ella de Irak. Las mujeres se sorprenden positivamente al saber que Rachel habla árabe y comienzan a manifestar su amor por el idioma y la música árabe. Citan cantantes, escritores, actores, series televisivas. Una de las mujeres que reside en Tel Aviv afirma ser feliz en Israel, pero recuerda que era feliz también cuando vivía en Irak. Pero las opiniones que vierte a continuación sobre los árabes no condicen con las ideas de izquierda de Rachel, nacida en Israel pero que vive y trabaja como periodista en Inglaterra. Toda su gloriosa hibridez no evita que la mujer se refiera a los árabes como asesinos, que desean morir si es necesario para matar judíos, y cuyas propias madres se sienten orgullosas si sus hijos eligen ser mártires e inmolarse en ataques terroristas contra judíos. Sorprendida por la ironía de que todas estas afirmaciones sean expresadas en idioma árabe, Rachel Shabi pregunta, ¿pero no eres acaso tú también árabe? Esta pregunta da fin a la cordialidad de la conversación. No, por supuesto que no soy árabe. Soy judía, por supuesto que soy diferente de ellos. Shabi cuenta esta anécdota a pesar de que contradice su creencia más profunda de que los judíos árabes deben reclamar su identidad árabe para salvar al alma del país. Como vemos, parece que tanto Ela Shohat desde Nueva York como Rachel Shabi desde Inglaterra, viviendo ambas fuera de Israel, pueden más fácilmente reclamar una identidad árabe que los judíos árabes que viven en Israel. Hay una canción israelí que dice,
Lo que se ve desde aquí no se puede ver desde allí. Gracias. Muchas gracias.